memorias y de asociación, y también en las unidades funcionales. Las áreas están conformadas por los 4 lóbulos: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, y también esta consta con las áreas primitivas y asociativas, el cual sirve para programar e interpretar información sensorial de las actividades motoras y del comportamiento, teniendo como a ellos a la corteza prefrontal, a la corteza occipitoparietemporal y a la corteza límbica. En las unidades funcionales sirve para localizar las áreas concretas del cerebro, el cual tenemos a la unidad sensorial, que está conformada por la corteza gustativa, corteza somática y la corteza vestibular. También dos más, a la corteza auditiva y la corteza visual. Y también tenemos dentro de la unidad funcional a la unidad motora. Dentro de la unidad sensorial y la unidad motora tenemos a la cintura de Rolando, el cual sirve para separar a la corteza sensorial de la corteza motora. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal está situado en el polo anterior del cerebro, siendo el de mayor extensión y el de mayor importancia funcional en la especie humana, ya que regula todas las funciones cognitivas superiores. Se dividen en dos grandes territorios, la corteza motora y la corteza prefrontal, que ocupan respectivamente la mitad posterior y la mitad anterior de la superficie. La corteza motora. La función básica de la corteza motora es el control de las actividades motoras voluntarias, incluido el lenguaje expresivo y la escritura. Está dividida en 3 áreas anatomofuncionales: corteza motora, la corteza premotora y el opérculo. Corteza prefrontal. La corteza prefrontal constituye la máxima expresión del desarrollo cerebral de la especie humana, siendo responsable del control último de la cognición, la conducta y la actividad emocional. Ocupa aproximadamente la mitad anterior del lóbulo frontal y recibe proyecciones desde diversos núcleos talámicos, aunque carece de conexiones directas de las áreas motoras y sensoriales primarias. El desarrollo de la neurocirugía confirmó que la lesión prefrontal privaba a las personas de su capacidad para el libre albedrío, ya que, si bien las funciones sensomotoras estaban preservadas, sin embargo, muchas veces resultaba afectada la capacidad para la programación voluntaria de la conducta, es decir, se alteraban las funciones ejecutivas. Las patologías: el síndrome disejecutivo. En general, las lesiones del lóbulo frontal provocan dificultad en el control de los pensamientos, identificación de los procesos cognitivos y motores, y alteraciones de la capacidad para regular las respuestas emocionales, siendo más acentuados estos síntomas cuando se produce una lesión en el área frontal. Estas lesiones pueden producir trastornos como, por ejemplo, los trastornos de la atención, trastornos de la memoria, trastornos del lenguaje, trastornos motores y trastornos emocionales y de la personalidad. Lóbulo temporal. Anatomía. El lóbulo temporal comprende todo territorio situado por debajo de la cisura de Silvio y su prolongación, limitando con el lóbulo occipital y parietal en su zona posterior. Auditivas. Se encuentran las áreas auditivas primarias, que son responsables del procesamiento sensorial de los estímulos procedentes del oído interno. Integración sensorial y multimodal. La zona posterior del lóbulo temporal, en convergencia con las áreas auditivas, es responsable de la integración de las informaciones visoauditivas, permitiendo dotar de significado a los estímulos visuales. Memoria.
La parte interna de este lóbulo, especialmente el hipocampo y las zonas adyacentes, son los principales centros de registro anémico, permitiendo el archivo de la información a corto plazo para facilitar la consolidación de la memoria. Lenguaje comprensivo. El área 22, donde se encuentra localizada el área de Wernicke, que es el principal centro de lenguaje comprensivo, en la mayoría de las personas se encuentra localizada en el lóbulo temporal izquierdo, siendo la zona especializada en la codificación fonológica y semántica del lenguaje. Regulación emocional. La cara interna de los lóbulos temporales, llamada también corteza de asociación límbica, es la responsable del procesamiento emocional de los estímulos sensoriales, gracias a la acción del hipocampo o la amígdala. Agnosias auditivas. La lesión en las áreas asociativas del lóbulo temporal pueden causar agnosias auditivas, con el deterioro en la capacidad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Existen también otros tipos de agnosias auditivas, donde se ven afectados la comprensión del sonido, el reconocimiento de la música y el reconocimiento verbal. Trastornos en la percepción visual. Las lesiones en el lóbulo temporal no producen grandes deficiencias sensoriales en la visión, pero sí pueden generar trastornos en la percepción de la visión. Trastornos del lenguaje. La lesión producida en el área 22 se relaciona con la dificultad de reconocimiento de las palabras. También tenemos a la afasia de Wernicke, que es producida por una lesión en el hemisferio izquierdo. En casos más extremos tenemos también la sordera de palabras. Trastornos de memoria. Las lesiones temporales izquierdas afectan más a la memoria verbal, por ejemplo, una lista de palabras o una historia corta, mientras que las lesiones temporales derecha afectan más a la memoria de figuras geométricas, caras, mapas, entre otros. La anatomía del lóbulo parietal. Se encuentra en la zona posterior superior de la corteza cerebral, bajo el hueso craneal homónimo. Limita con el lóbulo frontal y el lóbulo occipital y su parte inferior. La prolongación de la cisura de Silvio establece su límite con el lóbulo temporal. Funciones. Procesamiento somestésico. El término somestesia significa capacidad sensorial para identificar las sensaciones corporales. Se localiza en la zona anterior al lóbulo parietal y está integrado por áreas primarias y asociativas. Las áreas primarias están en el grupo poscentral y son el lugar de recepción de los estímulos procedentes de los núcleos del tálamo. Las áreas de asociación están situadas en la zona posterior del lóbulo parietal, en convergencia con los lóbulos occipitales y temporales. Son responsables de sintetizar e integrar los estímulos sensoriales somáticos. Esta forma integradora es una manera superior de análisis perceptivo relacionado con procesos cognitivos más sofisticados. Sentido del gusto. Los receptores gustativos situados en la superficie de la lengua transmiten la información sensorial hasta la corteza parietal a través de los nervios faciales, glosofaringeos y vago. Control motor. Las competencias motoras del lóbulo parietal son muy limitadas. Dispone de algunas conexiones con estructuras subcorticales, participando en la ejecución de movimientos gruesos. Esquema corporal. Es una representación simbólica de nuestro cuerpo proyectada sobre la corteza parietal. Esta pasa por varias fases: somatognosia y procesamiento cognitivo del yo corporal. Memoria. No tiene memoria anémica de tanta importancia como el lóbulo temporal, pero interviene en los procesos de memoria sensorial a muy corto plazo. Orientación espacial. Es responsable de la orientación espacial, tanto del propio cuerpo como el reconocimiento del entorno. Cálculo. Aunque cada uno de los lóbulos cerebrales tienen diferentes competencias para el cálculo, se considera que el área 39 y 40 del lóbulo parietal izquierdo son el centro más importante para la realización de operaciones numéricas. Patologías. La lesión de las áreas somatosensoriales primarias pueden producir anestesia del lado opuesto del cuerpo.
el área somastésica primaria puede producir la pérdida de capacidad para diferenciar sabores. Las agnosias son la incapacidad para reconocer las distintas partes del esquema corporal. La lesión en el área asociativa provoca diversas agnosias, asteroagnosia y agnosia espacial. Síndrome de Hertzmann. Joseph Hertzmann acuñó este término en 1924. Hace referencia a un trastorno del esquema corporal, miembro fantasma. Los pacientes que sufren una amputación de una extremidad siguen registrando sensaciones generalmente negativas donde estaba el miembro amputado. Apraxia. Una lesión en las áreas asociativas produce diversas apraxias. En las lesiones parietales, diversas apraxias provocan lesiones parietales. En el lado derecho provocan apraxias constructivas. En la zona izquierda producen apraxias ideomotoras. Síndrome de Balin. Se acuñó este término en 1909 y se la conoce como parálisis psíquica de la mirada, posteriormente denominado síndrome de Balin. Ocupa el polo posterior del cerebro y es el menor de los 4 lóbulos externos del corteza cerebral. Presenta unos límites anatómicos externos poco visibles que corresponden a los lóbulos temporales por su parte inferior y a los lóbulos parietales por su zona anterior. La función básica del lóbulo occipital consiste en el procesamiento de la información visual. Las áreas visualizadas primarias identifican los parámetros sensoriales correspondientes al color, brillo y movimiento de las imágenes visuales recibidas en la retina. Las áreas visuales secundarias integran unimodalmente las sensaciones visuales, transformándolas en perceptos visuales. Las áreas visuales terciarias realizan una integración visual multimodal, en colaboración con las informaciones procedentes de las áreas temporales y parietales. La lesión de las áreas asociativas del lóbulo occipital produce agnosia visuales, que se caracterizan por la incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista, sin que exista déficit sensorial que lo justifiquen. Suelen estar causadas por accidentes vasculares o traumáticos. Las agnosias visuales pueden afectar a la capacidad para identificar palabras, dibujos, objetos conocidos, rostros o... La ínsula se divide morfológicamente en 2 partes por el surco central insular. En una visión lateral del cerebro humano de un feto de 25 semanas de gestación se puede distinguir claramente la ínsula. La ínsula se ha relacionado también con la sensibilidad observable desde la semana 22 de gestación. También se ha asignado funciones como el habla, aunque faltan pruebas más contundentes, aunque todos los pacientes de déficit en el planteamiento de la articulación K de la palabra tienen lesiones que incluyen discretas regiones del giro precentral izquierdo de la ínsula, región que aparece específicamente en el dicho planteamiento. La ínsula también es considerada parte como la corteza paralímbica y se ha implicado en funciones viscerales, sensoriales como el gusto, tanto así como el consumo oral de grasas vegetales, que activa ambas regiones corticales insulares en casi todas las especies que se muestran. Proyecciones corticales gustativas. En el ser humano comprenden otras regiones anterior a la ínsula. También podemos llamar a la ínsula como sensaciones gástricas, en funciones motoras como la respiración activa gastrointestinal,
y como el área motora suplementaria en motivos macroscópicos del cuerpo, así como los labios, laringe y la cara. Pruebas recientes sugieren que Macus rhesus, al ser estimulados y responder estímulos no dañinos, somáticos, visuales, auditivos y gustativos, sugieren un papel muy importante para este procedimiento cétamo-sensorial, por la cual la parte del lóbulo central o insular consideran un papel predominante en la corticalización de funciones automáticas asociadas en vísceras tales como el estómago, los órganos respiratorios, que en este caso son el pulmón, el corazón, vasos sanguíneos, vestibulares y colículos gustatorios. Y por encima de consideraciones tradicionales que asignan lóbulo límbico, la función visceral debería, por más evidencia demostrada a la literatura, asignarse este papel al lóbulo central o ínsula. Parece, por lo tanto, que las funciones más antiguas filogenéticamente se hubiera subordinado a las más desarrolladas, como las de las vastas en relación del Homo sapiens, y quizás la experimentación más acuciosa de años venerinos nos lleve efectivamente a reconocer la ínsula como un sustrato multisensorial fuertemente implicado en visceral. Muchas gracias. El síndrome de Tice ejecutivo, también conocido como síndrome prefrontal, refiere a un conjunto de síntomas que implican un deterioro del control ejecutivo de las acciones, causado por daño a los lóbulos frontales del cerebro. Las personas pueden realizar tareas rutinarias, pero les cuesta afrontar nuevas actividades o situaciones. El síndrome disejecutivo produce las siguientes manifestaciones: pérdida de capacidad para planificar, anticipar, monitorizar o inhibir actividades mentales, dificultad para realizar tareas de modo concentrado con déficit atencional y distractibilidad acusada frente a los estímulos externos irrelevantes, incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas, pérdida de flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración, rigidez del comportamiento y por último, alteraciones en la personalidad, el humor y las emociones, con incremento de la impulsividad y desinhibición del comportamiento. Este síndrome se caracteriza por trastornos de la inteligencia, trastornos de la atención, trastornos de la memoria, trastornos del lenguaje, perseveración, trastornos motores, trastornos emocionales y de la personalidad.